Hay que recordar que en el hebreo antiguo no existen las vocales, únicamente existen consonantes, y entonces el nombre de Dios, en la traducción que tenemos a hoy, que es el de Yahvé, justamente se escribía YHWH. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy, como pueden ver, pues carecemos de toda la formalidad del escenario de siempre, pero hacer estos videos cada vez se ha tomado más complicado, tardan mucho tiempo en cargarse, mucho tiempo en grabarse, pues tengo múltiples actividades que a veces no me lo permiten, pero hoy por eso estamos aquí, a pesar de la falta de formalidad, para poder hablar de este tema. Que es explicar desde el punto de vista teológico la canción Mary Did You Know, una canción que salió hace como 9 años de este grupo Pentatonix, que seguramente han escuchado, una versión muy bonita que les dejo aquí. Por cuestiones de derechos y todas esas cosas de YouTube no se las puedo poner, pero consúltenla, está muy bonita. No es un himno, no es una canción litúrgica, es una canción pop. Sí, entonces aún así pues podemos tratar de entender a la luz de estas cosas un poco más comunes, pues muchas de las cosas que entendemos en la revelación. Entonces pues vamos a empezar. La canción comienza diciendo: María, ¿sabías que tu hijo caminará sobre las aguas? María, ¿sabías que tu hijo vendrá a salvar a nuestros hijos y a nuestras hijas? O bueno, que tu bebé vendrá a salvar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y en general la canción está basada en hacerle preguntas a la Virgen María para saber si ella tiene conciencia o ella sabe muchas de las cosas que después vamos a encontrar en los evangelios. Y de primera instancia una respuesta sencilla, simple que podemos decir es sí. No, esto, porque vamos a recordar que pues la anunciación o el momento en el que el ángel se le aparece a la Virgen María, pues va a darse pues en diferentes formas sobrenaturales, ¿no? Y cuando se le aparece el ángel, le dice: pues tú concebirás y darás a luz a un hijo que será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. Entonces, en este momento, pues podemos ver ya de entrada que a María se le está dando, obviamente, toda la notificación de cuál es la naturaleza de ese hijo, ¿no? Que no es una naturaleza cotidiana, ¿no? Desde el momento que se le aparece un ángel, desde el momento en el que le hace esa revelación, desde el momento en el que le dice cómo va a ser concebido. Podemos encontrar otro evento significativo también al momento en el que se da la visita por parte de María y de José al templo al momento de la purificación, ¿no? Recordemos que en el derecho hebreo las mujeres después de haber dado a luz debían permanecer cierto tiempo alejadas de los ritos litúrgicos porque se entendía que eran impuras, y al finalizar ese periodo de la purificación debían ofrecer algo en el templo, que en el caso de María y de José pues es dos pichones, y se encuentran con Simeón, ¿no? Y el discurso de Simeón también es bastante revelador hacia la idea de que María pueda entender cuál es la naturaleza de esta situación. Justamente lo que le dice Simeón es: este niño ha sido puesto para gloria y ruina de muchos en Israel, ¿no? A lo mismo que cuando Simeón dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque tus ojos han visto a tu Salvador, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta parte específica de cómo Simeón habla de la luz de las naciones es una remembranza a la escritura, específicamente el cántico El siervo de Dios, donde Isaías hace referencia justamente al cordero que va a ser sacrificado y que además es la luz de las naciones. Y de entrada podemos encontrar justamente aquí, dentro de esta teología de la cruz, que va acompañada de la profecía de a ti María una espada te atravesará el corazón, pues nos permite justamente entender toda esta idea de la redención. A María se le está anunciando en este momento el futuro de ese niño, ¿no? En la misma frase donde Simeón habla de que este niño será signo de contradicción y será piedra de tropiezo, y todas estas relaciones que hace, ¿no? En este momento, pues podemos encontrar justamente aquí cómo María sabe,
¿no? Mucho de lo que puede venir. Si sabe cómo va a pasar, si sabe cuáles son los alcances, o si tiene una plena conciencia, o sabe o puede dimensionar en toda su plenitud esta situación, pues es un poco más complicado resolverlo, ¿no? Naturalmente pues se hace un ejercicio preguntarle directamente a ella, ¿no? Y si le preguntáramos directamente a ella, a lo mejor ella dice, no, sí sabía, o no, no sabía. Pero desde este punto de vista hay que entender que así como la revelación nos ha llegado a nosotros por medio de la escritura, la revelación le va llegando a ella también, poco a poco, ¿no? Hay que recordar que nosotros conocemos de Dios y conocemos todo lo que sabemos respecto de Dios por medio de la revelación que se ha dado en Cristo, que es la revelación y a través de la escritura y otras diversas formas como las fuentes de la revelación, de las cuales ya hice un video, vayan a ver el video de las fuentes de la revelación, pero es importante entonces entender que en este mismo sentido María va recibiendo también la revelación poco a poco. Pero bueno, si quisiéramos responder la primera pregunta, María, ¿sabías que tu hijo caminará sobre las aguas y salvará a nuestros hijos y a nuestras hijas? Pues sí, sí lo sabía. En una naturaleza a lo mejor un poco más humana, pues una persona puede que no entienda la dimensión de lo que les está diciendo y aquí queda muy claro el papel de obediencia de María, de pues sabes qué, no sé cómo, qué está pasando ni por qué, pero hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Y ese es un punto también a resaltar muy importante, que es que María, con o sin la comprensión de lo que estaba sucediendo, se hace llamar la esclava del Señor. Y que es un punto fundamental entender, porque justamente cuando Dios quiere llegar al mundo por la vía de la Virgen María, lo hace a través de una persona con libertad. María tiene la libertad de decir, ¿sabes qué? Pues no quiero. Y ella opta por la libertad de decir, ¿sabes qué? Si quiero, con todas las consecuencias que eso pueda traer, yo lo acepto. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el sí de una sola persona pues trae la salvación al mundo. La siguiente pregunta dice, María, ¿sabías que tu hijo o tu bebé ha venido a hacerte nueva? María, ¿sabías que? Y la siguiente pregunta a lo mejor podría parecernos una imprecisión teológica, nada escandaloso, pero al menos que sí podemos precisar que dice María, ¿sabías que el bebé que acabas de dar a luz te dará a luz a ti? ¿No? Y aquí es importante entender un tema del que ya también hablé en alguno de los videos, que es el relativo a la Inmaculada Concepción. María es salvada por Jesús. En muchos de los debates que hubo a lo largo de los siglos en relación con si María era inmaculada en su concepción o no, muchos de esos debates, pues no necesariamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, incluso por santos como San Bernardo de Claraval, que negaba la Inmaculada Concepción de María, el gran mariano de la historia, negando la Inmaculada Concepción, los dominicos, ¿no? Recordemos ese gran debate que se tiene por parte de los dominicos contra Juan de Duncescoto, un fraile franciscano que es el padre del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero lo que decían es que cómo era posible que María hubiera sido salvada si Jesús no había nacido. No, en este sentido, pues lo primero que tenemos que decir es lo que le dice el ángel a María en la anunciación es que para Dios no hay imposibles, ¿no? Eso es fundamental. Posteriormente es porque María es salvada por Jesús, no es salvada por sí misma, pero justamente ella, recordemos, es un instrumento de la salvación. Por eso es que ella es vista incluso como el arca de la alianza, la mujer que tiene en sí o que tiene dentro de sí a Dios, que es Jesús. Entonces, en este caso, pues podemos encontrar ese punto. Ahora, Dios no puede reposar en algo que sea impuro, en algo que tenga pecado. María, por su naturaleza humana, debió tener pecado, pero no lo tiene para que Dios pueda reposar en ella. Entonces, esto es importante porque justamente recordemos, el pecado original se transmite de los padres hacia los hijos durante, pues al momento mismo de la concepción. Por eso es importante que desde ese momento María se mantenga inmaculada por obra de Dios para participar del plan de Dios y en ese sentido Dios no estuviera en algo que se encontrara manchado. Jesús no estuviera en algo que se encontrara manchado, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, sabes que
el niño que tú diste a luz te va a dar luz a ti. Bueno, ella ya ha sido iluminada, ¿no? Recordemos en esta idea de la luz de las naciones, justamente María es iluminada por la gracia de Dios. Esto lo podemos profundizar también desde el saludo del ángel, ¿no? Recordar cuando el ángel le habla a María, primero que nada la saluda con el ave. Sí que es una forma poco convencional en la que saludar a una persona, ¿no? Los romanos lo usaban, por ejemplo, para saludar al César, ave César, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí una forma, pues, poco convencional. Incluso nos dice la escritura, María se sobresaltó y se preguntó qué significaba aquel saludo, porque le dice, Ave María, alégrate María, porque has hallado gracia delante de Dios, ¿no? Y justamente la gracia, que es esta condición de estar bien con Dios, libre de pecado, la está reconociendo en ese momento el ángel, le está diciendo, tú has hallado gracia delante de Dios. El ángel reconoce que ella está libre de pecado, ¿no? Entonces, justamente, pues podemos decir, María es iluminada por su función de ser un instrumento de la salvación para traer a Jesús al mundo. Entonces, María, ¿sabías que tu bebé te hizo nueva? Pues si no lo sabía en toda la dimensión de lo cómo lo entendemos hoy de la Inmaculada Concepción, pues sí sabe al menos que ella es este instrumento de la salvación. Y si lo va comprendiendo a lo largo del tiempo o de forma inmediata, pues es una pregunta más complicada, no podemos saber lo que ella pensaba, pero sí podemos interpretar a la luz de la Escritura. María, ¿sabías que tu hijo dará la vista al ciego o que calmará la tormenta con su mano? Y posteriormente dice, el ciego verá, el mudo hablará, el cojo caminará. Todas estas insinuaciones que se hacen respecto de los poderes de Jesús y de las manifestaciones divinas, los milagros que él hace, pues a lo mejor si María no los entendía en toda su dimensión, podemos encontrar al menos parte de esa revelación que se da en el Magnificat, ¿no? Esta glorificación que hace María a Dios. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, ha destronado a los poderosos y enaltecido a los humildes, y habla, ¿no?, sobre toda esta situación de mirar con misericordia a Israel y de los pobres y de los hambrientos y de los humildes. Y a la luz también de lo que dice Simeón, el ser luz de las naciones implica dar la vista. Obviamente la canción no tiene un fondo teológico de dar la vista a los ciegos que estaban ciegos o con corazón de piedra por no poder ver a Dios, no habla específicamente de los milagros. Pero incluso nosotros, queriendo ir un poco más allá, pues podemos ver que María sí tiene una conciencia de esta situación, ¿no? Sobre todo porque, como les repito, a María se le revela que Él es el Hijo del Altísimo, que será llamado Hijo de Dios, heredará, perdón, el trono de su antepasado David y su reino no tendrá fin. O sea, María entiende el papel fundamental que va a jugar Jesús y que no será el de un profeta más, ¿no? Entonces es importante entender, podemos decir, María pues a lo mejor si no lo sabe, lo intuye. Mucho de la revelación, como ya les decía, se va dando pues a lo largo del camino, ¿no? Incluso durante la infancia de Jesús, cuando María entiende muchas otras cosas, cuando encuentra a Jesús predicando en el templo, o ya posteriormente al inicio de la vida pública de Jesús, pues María va comprendiendo cosas, así como nosotros con el tiempo vamos entendiendo la revelación. Continúa una parte que la verdad es de mis favoritas, justamente donde le preguntan a María, ¿sabías que tu hijo caminó donde caminaron los ángeles? La parte más hermosa de la canción, ¿sabías que cuando besas el rostro de tu bebé besas la cara de Dios? María, ¿sabías que tu hijo es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías que tu hijo un día reinará sobre todas las naciones? María, ¿sabías que tu hijo es el gran yo soy? Entonces aquí vamos a ver varias cosas que también podemos entender que se dan incluso en el momento de la anunciación. Cuando el ángel le dice tendrás un hijo al que pondrás por nombre Jesús, es importante entender una cosa. El nombre de Jesús, y según nos lo dice Benedicto XVI, el nombre de Jesús forma el tetagrama del nombre de Dios. Hay que recordar que en el hebreo antiguo no existen las vocales, únicamente existen consonantes, y entonces el nombre de Dios, en la traducción que tenemos a hoy, que es el de Yahvé,
justamente se escribía YHWH, justamente este tetragrama, 4 letras, básicamente. Vamos a encontrar justamente que es muy similar, ¿no? Si nosotros actualmente quisiéramos pronunciar Yahvé como se hubiera pronunciado en el hebreo antiguo, sería algo así como más que nada como una cuestión gutural, una cuestión de la garganta, un poco complicado, ¿no? Hay quien lo dice, suena como el respiro, casi como un rugido, ¿no? Diferentes interpretaciones que se le han dado, a lo mejor un poco más poéticas que específicas. Pero el nombre de Jesús, nosotros pues lo tenemos así, Jesús en español, pero el nombre de Jesús en hebreo naturalmente no era Jesús, era Yeshua, ¿no? Y entonces lo podemos encontrar así el nombre también sin vocales, únicamente con consonantes como YHWH. Sí, es exactamente el mismo nombre. Ya con las vocales, pues queda como Yeshua, ¿no? Y es importante porque entonces cuando el ángel le revela que el niño se llamará Jesús, está dándole también el nombre de Dios. Esa es una prefigura, no solo en el hecho de decir Él es el Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo, sino también podemos encontrar aquí el tetragrama del nombre de Dios. Por otra parte, ¿no? Esta parte está reconociendo la doble naturaleza de Jesús. Recordemos este concepto de unión hipostática que habla de la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Jesús. Hay que recordar que esta situación pues se define entre los primeros siglos de la era cristiana, el definir justamente a Jesús como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no medio Jesús, no una naturaleza confundida o combinada, sino verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Recordemos que incluso ha habido muchas herejías, la más importante la de Arrio, que negaba la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Actualmente denominaciones protestantes como los Testigos de Jehová niegan la naturaleza divina de Jesús y así continuamente, pero la escritura es muy clara al hablarnos de esta situación. Ahora, por otro punto, vamos a encontrar justamente algo controvertido también con las denominaciones protestantes, que es lo relativo a la maternidad divina, ¿no? Que también tengo un video sobre la maternidad divina, véanlo por favor, porque ahí se abunda en este tema, pero justamente esta canción está reconociendo la maternidad divina porque nos habla de sabías que tu bebé es el gran yo soy, sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación, y esto es importante porque en efecto María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Y esto es importante porque hay que recordar que si bien hay algunas corrientes dentro de la misma teología que hablan de una etapa del Padre, una etapa del Hijo, una etapa del Espíritu Santo, es importante entender que la creación es una acción trinitaria. Podemos ver incluso antecedentes de la Trinidad, por ejemplo, cuando se le aparecen los 3 hombres a Abraham, ahí podemos encontrar un antecedente de la Trinidad, cuando se habla del Ruaj, o el Espíritu que da vida, que sopla Dios sobre Adán, podemos encontrar la figura del Espíritu Santo, es decir, trinitariamente la creación es una obra también de Dios. El Hijo, al ser Dios, en su naturaleza divina, al ser verdaderamente Dios, podemos entender que Él forma parte de la creación, por eso es el Señor de toda la creación y por eso caminó delante de donde caminaron los ángeles. Más aún, Él es el Señor de los ángeles, como lo dice el Señor de toda la creación y tiene un reino, ¿no? Lo podemos encontrar incluso cuando el ángel le dice, Él reinará sobre todas las naciones y su reino no tendrá fin. ¿No? Entonces es importante entender que esta parte, que es una de las partes más densas en relación sobre todo con la teología trinitaria, que digo, yo no sé si quien escribió la canción tenía conciencia de eso, solo lo puso porque sí, pero en la interpretación podemos encontrar en efecto aquí la reafirmación de la maternidad divina de María como la madre de ese Dios que se encarna en ella para dar lugar a toda la salvación y por eso es que perdón, a toda la creación y por eso es que es muy importante entender este punto fundamental. Cuando besas el rostro de tu hijo, besas el rostro de Dios porque Él es Dios. Pregunta también la canción, María, ¿sabías que
Tu hijo es el cordero perfecto del cielo, y después habla de que los ciegos, los sordos, los cojos y todos aquellos que van a ser salvados por Dios van a cantar las alabanzas del cordero. Y aquí podemos encontrar nuevamente las referencias dentro de la escritura. Primero que nada, la teología de la cruz y la teología de la salvación que ya encontramos dentro de el ser de que Jesús se ha llamado la luz de las naciones, en referencia al texto propiamente dicho de Isaías en el cántico El siervo de Dios. Podemos encontrar el anuncio de la pasión y a ti una espada te atravesará el corazón. No podemos encontrar en esas ideas también. Pero en el análisis teológico, y que a lo mejor esto un poco más complicado que María lo supiera, yo no sé hasta qué punto ella sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Es muy probable que lo supiera, porque finalmente hay que entender que María, por encontrarse libre de pecado, no ha perdido los dones sobrenaturales ni los dones preternaturales seguramente, y es muy probable por lo tanto que ella pues tenga una perciba a los elementos divinos con mayor facilidad que lo que nosotros hacemos, sobre todo porque ella está llena del Espíritu Santo. Entonces esto es importante entenderlo. Pero bueno, por otra parte, hay que recordar que cuando María se presenta a ofrecer a los pichones en el templo después de los 8 días, justo cuando se encuentra con Simeón, el verbo en griego que se utiliza en el Evangelio de San Lucas no habla de presentar. Nosotros llamamos la presentación del niño, y presentar es como ya llegué. Y el verbo en griego lo que hace referencia no es a presentar, sino a ofrecer como una forma de sacrificio. No solamente se ofrece a los pichones, se ofrece también a Jesús. Y es importante recordar también aquí, dentro de la situación del templo, cómo en la Pascua corrían los litros y los kilómetros de sangre de los sacrificios que realizaban los sacerdotes con la intención de la purificación y la expiación de los pecados. En este ofrecimiento que se hace de Jesús a Dios, podemos encontrar también la ofrenda perfecta que es Dios, que, como dice San Pablo, hace el único y verdadero sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, María, ¿sabías que tu hijo es el Cordero perfecto del cielo? Probablemente sí, probablemente no, pero hay que encontrar que dentro de la misma revelación en torno al nacimiento de Jesús aparece la teología de la cruz. Hay que recordar que para los cristianos es fundamental la cruz, porque es a través de ella que se da la muerte y por lo tanto la resurrección de Jesús. Y con la muerte y resurrección de Jesús se da la salvación. Por eso es que la cruz es un elemento importante. Hay que recordar que la teología está... Perdón, hay que recordar que la escritura y la revelación están íntimamente ligadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El anuncio de la Navidad, del nacimiento de Dios, anuncia también el nacimiento de la muerte de Jesús. Y esto lo podemos encontrar también cuando los pastores se les aparecen los ángeles y les dicen vayan porque el día de hoy les ha nacido un Mesías, el Salvador. Entonces en ese momento ya se anuncia también que Jesús es el Salvador de la humanidad. Acto seguido los ángeles comienzan a cantar gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y la gloria no se da a los hombres, la gloria solamente se da a Dios. El hecho de que se esté dando el anuncio de la gloria por parte de los ángeles a los pastores revela que ese Mesías no es el Mesías caudillo que esperaban los judíos, sino es Dios mismo que viene a sacrificarse por nosotros. Muy bien, pues de manera breve he intentado, como siempre, pues ya llevamos aquí muchísimos minutos, pero de manera breve he intentado explicar un poco de esta canción. Naturalmente, hablar de la Navidad, hablar del Adviento, hablar de la Pascua y en general de todas estas situaciones, un tema muy complicado, muy amplio, pero como especial de Navidad quise llegar el día de hoy para que no me olviden a traerles este video, pero pueden consultar todos los demás videos de los diversos temas y prometo intentar subir videos más seguido. Ayúdenme compartiéndolos porque luego también me desanima un poco que los videos tienen 15, 20, 30 vistas, entonces es un poquito triste que pues nadie ve los videos a pesar de todo el tiempo que me cuesta hacerlos. Entonces pues también eso me desanima un poco, pero si me ayudan compartiendo, de verdad que me voy a animar muchísimo. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.